gusto a David Saucedo, reconocido analista, consultor y especialista en seguridad pública y crimen organizado en México. Gracias por estar aquí, bienvenido, muy buenos días. Quiero, Victoria, a tus órdenes. David, a lo largo de tu trayectoria has analizado temas como la violencia del narcotráfico y las políticas de seguridad. ¿Cómo debemos entender lo sucedido este domingo con el operativo extraordinario de fuerzas federales que llevó a la detención y muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Evidentemente se da por presión del gobierno de Donald Trump, que desde ese tiempo vio con preocupación que mientras el cártel de Sinaloa estaba enfrascado en una guerra interna y que el gobierno de México junto con el gobierno de los Estados Unidos estaban erosionando a dicho grupo criminal, el cártel Jalisco se estaba reposicionando y adquiriendo un poder superior al que ya había acumulado. Es una situación muy similar a la que se vivió en Colombia en la década de los 90, cuando se lanzó esta cruzada en su momento contra Pablo Escobar y el cártel de Medellín. En aquella época, su rival en materia de actividad ilícita, el cártel de Cali, aprovechó la coyuntura y se convirtió en la principal organización exportadora de drogas ilícitas, cocaína, hacia los Estados Unidos. Estaba ocurriendo exactamente lo mismo con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aprovechando esta disputa al interior del cártel de Sinaloa, el Mencho amplió su dominio territorial debido a esta alianza con los Chapitos para enfrentar a las tropas del Mayo Zambada. Se apoderó de más ciudades y rutas comerciales tanto en México como en los Estados Unidos, y él era por mucho el principal beneficiario de esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Y lo que hace el gobierno de México de la mano del gobierno de los Estados Unidos es clonar esta estrategia de fractura del cártel de Sinaloa, que se logró con la captura y envío del Mayo Zambada a los Estados Unidos. Se intenta una detención del del Mencho, que deriva en su muerte a manos del grupo de élite del ejército. En la perspectiva del Gabinete de Seguridad de México, convalidada esa estrategia por los Estados Unidos, se presume que la captura, o en su caso la ausencia del Mencho, provocaría una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco Nueva Generación, similar a la que ocurre en el cártel de Sinaloa, y que estas luchas intestinas en ambos cárteles minarían su capacidad de producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Es muy importante lo que pasó, pero me parece más importante lo que puede suceder. Te pregunto, ¿a dónde nos va a conducir la eliminación del Mencho y los reacomodos en el cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, seguramente hay beneplácito tanto en el Gabinete de Seguridad de México como en el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, en efecto, todo parece indicar que si se da este escenario de guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco, habrá un incremento de la violencia homicida en el país. De acuerdo con la última encuesta de consumo de sustancias ilícitas en México, hay una consumo de fentanilo muy reducido en México y se le compara con los estándares que hay en Europa y en los Estados Unidos, y también se le compara con estándares de América Latina. México va a tener que invertir recursos humanos, financieros y materiales para tratar de sofocar otra guerra civil al interior de otro grupo criminal como lo es el cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de que los comandantes del Mencho, que dominan vastas regiones de este territorio narcoimperio que construyó Nemesio Ceguera, entonces el cártel Jalisco se lanzaría en una cruzada en contra del gobierno de México en venganza por el asesinato de su líder. Hasta el momento, el día de hoy, pareciera que no se están replicando estos actos de narcoterrorismo que vimos el día de ayer, pero habrá que estar vigilantes del escenario que se configure en las próximas semanas y meses. David Saucedo, ¿cómo podríamos explicarle a nuestro público qué fue lo que sucedió ayer en más de 6 estados del país, donde los narcobloqueos, quema de vehículos y comercios y otras escenas de violencia sembraron pánico e incertidumbre entre la población? Los actos de narcoterrorismo, como tú bien señalas, los bloqueos carreteros, los ataques a tiendas de comestibles, secuestro de vehículos particulares,
tiene por objeto imponerle un costo económico a estos operativos de detención de narcotraficantes de alto perfil. Se paralizó la actividad económica, muchos centros comerciales, pequeños comerciantes tuvieron que bajar la cortina. No había transporte en varias regiones del país, la gente se resguardó en sus casas debido a las escenas y la información que circuló en redes sociales. Lo que hicieron los liderazgos del Cártel Jalisco fue imponer un costo económico, un costo en materia de imagen y de popularidad a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su gabinete, a su gobierno, para inhibir futuras acciones similares en contra de narcotraficantes de alto perfil, o en todo caso hacerle pagar caro al gobierno de México por realizar este tipo de operativos con el apoyo y asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Ese es, me parece, el principal objetivo de los narcotraficantes con la realización de este tipo de actos de narcoterrorismo, evidentemente sembrar el pánico entre la población. Ya se había dado el operativo de detención del Mencho. Esto ya lo había hecho el propio Mencho con un intento de captura en su contra previo hace algunos años, que derivó en el derribo de un helicóptero, un Black Hawk de la entonces Policía Federal. ¿Cómo calificarías la actuación del gobierno mexicano en este operativo como nunca antes se había visto en el país? Bueno, queda la duda de si se trató de un operativo de captura como tal, o si desde el inicio se había considerado la utilización de fuerza letal. En el caso de que hubiera sido capturado en vida, seguramente habría sido pedido en extradición de inmediato por el gobierno norteamericano, y en estos momentos, en perfecto español, ya estaría el Mencho a punto de adherirse al programa de testigos protegidos y estaría colaborando con las autoridades norteamericanas para obtener beneficios carcelarios, como lo han hecho casi todos los narcotraficantes de alto nivel que están en cárceles americanas. Entonces, no sé qué tan segura habría estado la clase política mexicana, que estableció contactos y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en esquemas de sinergia político-criminal, en esquemas de sobornos. Los norteamericanos han empezado a construir casos muy consolidados para desmantelar la narcopolítica, pero en la vertiente de alianza con el Cártel de Sinaloa. Hasta el momento, el único objetivo importante que se hizo muy mediático fue la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, pero en realidad esta beta no se ha explorado del todo. Se conoce a detalle ya la penetración del Cártel de Sinaloa en la esfera del poder político en México, pero no así la penetración del Cártel Jalisco en esa misma esfera. Una detención y una adhesión de un narcotraficante de alto perfil como el Mencho al programa de testigos protegidos del gobierno norteamericano, seguramente habría arrojado información importante acerca de estos anillos de protección política que tiene el Cártel Jalisco en varias regiones del país. David Saucedo, especialista en seguridad, ¿qué opinas de la participación de Estados Unidos? La Secretaría de la Defensa dice que fue cooperación complementaria en materia de inteligencia. Fox News dice que el ejército estadounidense jugó un papel importante de apoyo, aunque el ejército mexicano ejecutó la operación. La coordinación habría sido a través del Comando Norte de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Hay dos posibilidades: que se haya dado una colaboración a nivel de información para la geolocalización del Mencho, ya ocurrió en el pasado, para la geolocalización de narcolaboratorios, de cargamentos y narcotraficantes de alto perfil, o bien que haya habido una participación de agentes norteamericanos, de agentes de la DEA, del FBI, de la Homeland Security, o bien de tropas, de grupos de élite del ejército, de la Marina de los Estados Unidos. No lo sabremos, intuyo que hay un acuerdo de secrecía de parte de ambos gobiernos para no dar a conocer cuál fue el nivel puntual de participación de los norteamericanos en este operativo de detención y muerte del Mencho. Sin embargo, el presidente Donald Trump tiene una especie de incontinencia verbal. Si hubo una colaboración del ejército norteamericano, más allá de proporcionar inteligencia, es decir, con tropas de élite operando en México, seguramente el presidente Donald Trump, que rápidamente no va a saber en alguna conferencia de prensa, en algún comunicado, en algún boletín de la propia Casa Blanca. David Saucedo, le saluda con mucho gusto Alberto García Zarubi. ¿Podríamos estar esperando que con la ausencia de El Mencho
pudiera replicarse lo que acontece en estos momentos en el cártel de Sinaloa, una división y posteriormente un enfrentamiento muy violento entre los cárteles que integran el cártel Jalisco Nueva Generación? Seguramente así es como se prevé por parte del Gabinete de Seguridad de México de los Estados Unidos, que la ausencia del Mecho va a provocar una fractura interna que va a debilitar a esta organización criminal en su capacidad de exportación de drogas ilícitas. Quizá una buena noticia para los norteamericanos, pero una mala noticia para México, porque tendríamos otro Sinaloa ahora en Jalisco, es decir, un incremento de la violencia homicida, producto de una confrontación intestina entre bandos contrarios del propio cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto nos quedamos. David Saucedo, analista, consultor y especialista en seguridad pública y crimen organizado en México. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Muchas gracias, David. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo.